simplemente que cada año se especula con unas u otras. Desde la guerra de Ucrania, lo que está pasando con Venezuela, los enfrentamientos comerciales de Trump con el resto del mundo, pero la economía como que aprendió a entender esto y ahí va, no sabe uno si para bien o para mal, pero sigue sostenida. Juan Fernando Villegas, experto en Bolsa de Valores, bienvenido como siempre a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo se encuentra hoy? Gracias, Nacho. Muchas cosas están pasando como siempre, como vos decís. Lo que pasa es que también hay otras cosas que han pasado antes que avisan que pueden venir vientos fuertes. Entonces hay cositas, digamos, el oro que tenemos hoy, el precio del oro de hoy, no lo habíamos tenido hace años, décadas. Entonces, hay cosas que están pasando. Y Nacho, si me permite, qué pena, ahí lo interrumpo. El tema del oro que nos menciona Juan Fernando, solo se ha presentado 4 veces en la historia. Y vea, antes de la crisis del 29, la crisis del 2008, ¿y cuál fue la otra, Juan? Que recordemos, crisis del 29. En los 70s, con la inflación y el precio del petróleo, hubo una crisis también en donde esa relación entre el oro y las acciones... Hay la crisis petrolera. Pero entonces la pregunta aquí que yo haría ¿es una crisis o es que todos aquellos inversionistas deciden refugiarse en el oro, por ejemplo? Entonces no está en crisis, encuentran una oportunidad de refugiarse en ahí y es algo que puede ser previsible cada ciertos años. Hay un datico que rebate esa posición tuya, Nacho, y es que nunca antes en la historia de la humanidad los bancos centrales habían acumulado tanto oro. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque hay una sobreproducción en el mundo. No. Entonces estaría subiendo, bajando el precio, y el precio está subiendo en el oro. Sí. Por el refugio que representa el oro. Sí. Absolutamente número uno, pero también por el exceso de dólares en el mercado. Que salieron en el momento de la pandemia y que todavía están circulando y que tienen la inflación donde la tenemos hoy. Y que no ha servido y que de pronto no sirve para generar nuevos empleos en los próximos años en la economía. Ese es el miedo que hay. ¿Por qué hay exceso de dólares en la economía mundial? En la pandemia emitieron trillones de dólares para poder mantener un cheque a todo el mundo en los Estados Unidos en la casa. Y esos dólares no se quedaron precisamente en Estados Unidos, sino que se van irradiando por todo el planeta. Y en verdad que fueron mucho, porque conozco personas que vivían allá y recibían un subsidio de $1,200 mensuales en pandemia. Eso fue mucho dinero. Así es. Esa plata todavía está en el sistema. Todavía está en el sistema. ¿Y eso cuándo desaparece? ¿O cómo puede desaparecer? Estadísticamente, pues, lo que estamos viendo, dicen que la historia no se repite, pero la historia rima como las trovas. Estamos viviendo, según especialista, gente muy tesa que hace estos análisis y ha operado los mercados 50 años como un tipo como Ray Dalio, estamos viendo una época parecida a los 30, entre los 30 y 40 del siglo pasado. Varia inflación, hay tensiones económicas, hay cambio de modelo, estamos como en esa transición. Si uno quiere profundizar en eso, estudia a Ray Dalio o se va y se busca los videos de este señor. Entonces, sí estamos en un momento de transición, definitivamente, y en muchos aspectos. La inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas. Hay un cambio de poderes, absolutamente. Los chinos y los gringos están viendo quién es el que va a dominar la tecnología, y el que domine la tecnología va a dominar el planeta, así de claro. Y eso explica, por ejemplo, el precio del dólar en el mercado colombiano, el cambio. Vendedor, absolutamente, sí, y en el mundo entero el dólar se está debilitando por el exceso de dólares que hay. Pero recuerdo mucho, Juan Fernando, que en una entrevista pasada que compartíamos con usted, de cierta forma, usted nos aseguraba esa podía ser la intención del presidente Donald Trump o del gobierno mejor de los Estados Unidos, que les interesaba que se quebrara un poco el precio y el valor de ese dólar para que su deuda externa o para que lo que estaba circulando no fuera tan fuerte. No te entendí la pregunta. Usted en otra entrevista acá en Nos Cogió la Noche nos había asegurado que podía ser una intención del gobierno de los Asegurado yo nunca Estados. te voy a asegurar nada, yo trabajo con hipótesis, no vamos con calma.
Asegurado no, un inversionista nunca puede asegurar que va a pasar algo. Nos comentó ¿Qué pasó? entonces en su momento Sí, ¿qué te comenté? que tal vez podría ser una intención del gobierno norteamericano de evaluar un poco su moneda para que su deuda no pegara tan fuerte. No sé si me hago entender o si lo recuerda. Los Estados Unidos obviamente que necesitan para rebalancear su balanza de pagos, necesitan un dólar más barato y que las importaciones sean más baratas. En ese sentido, sí. Eso está pasando, sí, pero no porque los Estados Unidos lo haya planeado exclusivamente así, es decir, vamos a tumbar el dólar para que las importaciones sean más baratas, sino que es un fenómeno más de oferta de dólares muy grande en el mercado versus la demanda. Entonces, fíjate los tesoros, por ejemplo, los bonos del tesoro, cómo se financian los Estados Unidos. Es que Estados Unidos está financiado yo con yo. O sea, es que Andrea dice que tiene una deuda muy grande, pero es que la deuda prácticamente es yo, con sus ciudadanos. O sea, deuda externa con otros países, Japón, China y otros casi que es yo con yo. No, esa deuda es grande, pero han ido dejando, digamos, la China ya no está vendiendo más bonos y está comprando oro. El Sí. Japón tiene un problema puntual y no tiene nada que ver con el dólar de los Estados Unidos. Los que más afectan el precio del dólar son los chinos y los gringos directamente. Cada que los Estados Unidos va a buscar colocar tesoros, bonos del tesoro, para pagar intereses, va a afectar el precio del dólar. Cada que las acciones de los Estados Unidos suben o se fortalecen, eso va a ir contra el precio del dólar. Entonces, sí es yo con yo, pero también hay un mercado externo gigantesco que está decidiendo no endeudarse más con los gringos. Eso es un cambio gigantesco. Por eso el famoso carry trade, lo que pasó en Japón y lo que está pasando es tan delicado. Las tasas de interés en Japón fueron por muchos años cero. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente prestaba en Japón al cero y ponía la plata en un bono del tesoro en los Estados Unidos súper seguro al 3, al 5, al 6%, relajado. Eso se rompió. Y eso se rompió y llevaba décadas, años, el famoso carry trade. Sí. Eso empezó a pasar como en el 2021, en el 2022, producto de la liquidez. Entonces los bonos del tesoro colombianos, mexicanos, europeos, norteamericanos, ya no están siendo tan apetecidos o esto es solamente inherente a grandes economías. Los bonos del tesoro americanos no son apetecidos hoy, como lo eran hace 10 años. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando que los Estados Unidos están en una gran crisis de deuda. Entonces han perdido ese atractivo de ser el refugio. ¿El refugio cuál es hoy? El oro. ¿Por qué los bancos centrales, pues si miran los balances de los bancos centrales, por qué los chinos están acumulando más oro y no tesoros? Ahí tenés la respuesta. Porque el oro, Porque yo vuelvo, insisto, con el oro, que es un material, un mineral que está en exceso en el planeta Tierra, es particular que la gente se refugie en un Porque el oro mineral y de no el esos. cobre, otra cosa. Sí, ¿por qué no en otros minerales? Y en este es particular ese asunto del oro a nivel No, la mundial. plata también está subiendo, el platino, todo lo que son metales preciosos está subiendo. Sí. Todos están subiendo. Es que está viendo el mundo que los Estados Unidos no está sabiendo manejar su deuda, se siguen endeudando, entonces yo no quiero tesoros. Pero ¿sabe qué hicieron los gringos de jodidos para que se vaya de para atrás, Nacho? Entonces Trump llegó y se trajo un man que se llama David Sachs a ser el César de los criptos en la Casa Blanca y sacó un acto que se llama el acto Gini, el Gini Act. Eso tiene que ver mucho con algo que se llama en las criptomonedas los stable coins. Cuando usted hace una transacción que mandan plata, han visto el famoso USDT contra el Bitcoin. Ese USDT es un stable coin. Muérase de la risa. El Departamento del Tesoro está recibiendo inversiones de todo el planeta. Esos stable coins están respaldados ¿en qué? En bonos del Tesoro. Entonces ya no están preguntándole a los chinos
No están vendiéndole al Japón, no están vendiéndole a los franceses, no están vendiéndole, no, al mundo entero. Stablecoins, por eso quieren tener el control del mundo cripto. Tengo entendido que si esto se da y funciona muy bien en el mes de marzo, tendría un jalonazo grande sobre la bolsa de Estados Unidos, sobre la bolsa de Nueva York. ¿O estoy equivocado? Hay un dato que tiene Trump guardado y se dice que en el mes de marzo podría tener un jalonazo importantísimo en las bolsas de Estados Unidos. Futurología, un poquito, no sé, yo lo que sí te puedo decir es que lo que está pasando con el famoso, ese acto Gini y la tokenización de todos los activos financieros, es decir, los van a montar en la cadena de blockchain, cambia completamente el mundo financiero, sí, técnicamente. No sé si él se refería a eso, pero sí vienen cambios fundamentales en la forma como opera la tecnología que hay detrás del mundo financiero, eso sí es. O sea, todos los activos pueden estar tokenizados. Sí, es que lo que yo veo es que de pronto lo que se busca con estas maromas económicas es fortalecer lo primero que usted dijo. El país que mande en tecnología, el que investigue más, ese va a ser el rey. Pero el rey, si el rey está fortalecido en bolsa, valiendo bastante dinero, o sea, teniendo un músculo financiero, eso le va a dar una oportunidad muy grande de seguir en estos mercados y seguir siendo los líderes, cosa que de pronto en China está saliendo muy orgánicamente, muy patrocinada por el Estado. De hecho, salió en estos días un dato impactante que lo dije aquí y se atreve a decir BYD, la empresa de vehículos eléctricos, que ya supe el dato, más de 500 fabricantes hay en China de vehículos se van a quebrar el próximo año. Fabricantes. Sí, o sea, no les va a dar, se llenaron de inventarios, tienen unas cadenas de producción tan grandes, están avanzando mucho en tecnología, pero en últimas, de pronto van a tener un gran freno. Lo que va a pasar en los próximos, es decir, 24 meses con la velocidad, porque acuérdense que la inteligencia artificial no es un crecimiento así orgánico de 45 grados, sino que es logarítmica la curva. Lo que va a pasar en los próximos meses nunca lo hemos visto en la historia, en todos los aspectos. Y el que domine va a poner las reglas y va a poner las condiciones. Yo tengo, y hay que decir, esa batalla está muy empatada. Y está muy empatada y está un poquito balanceada. Y van a decir, no, pero ¿cómo se te ocurre decir hacia el lado chino? Ajá. Y les voy a decir por qué. Una sola cosita. En la inteligencia artificial necesitamos datos. Algunos dirán, no, pero los generamos artificialmente. Sí, también se puede hacer. Pero ¿qué tienen los chinos que no tiene Estados Unidos y que no tiene el mundo? Gente para medir y entrenar inteligencia artificial. Y lo que están haciendo a pasos agigantados también es que con la misma inteligencia artificial que están aprendiendo a desarrollar, copiando de los gringos, sí, pero también devuélvase un poquito. ¿Quiénes son los científicos gringos que están haciendo la inteligencia artificial? O sea, ¿de dónde es su nacionalidad? Casi todos son chinos. Tengo la China, no sé, o sea, va a dar una pelea, o están dando una pelea de padre y señor mío a los gringos y con menos recursos. Fíjese que DeepSeek, una de las inteligencias potentes chinas, se armó con un lenguaje desarrollado por Meta, antes pues Facebook, Instagram, todo esto, que es de uso abierto, es open source. Y lo cogieron y lo escalaron y lo mejoraron y hicieron un software para que mejorara, utilizara mejor el chip de NVIDIA que no pueden comprar porque está prohibido usar los chips de NVIDIA para que primero lo hagan los gringos y no los chinos. Eso está de alquilar barco, todo eso está pasando al mismo tiempo. Entonces, el que domine la inteligencia artificial pone las reglas y condiciones de cómo va a funcionar el mundo. Es que estamos a nada de que tengamos un juez que descongestione cientos de procesos, por ejemplo, en un país que lo acepte, un super mega juez, que sí, que esté auditado por otros jueces. Pero imagínate cómo se descongestionarían los juzgados. Dice por ahí, no, hombre, pero ¿cómo vas a meterle un juez con...? Y entonces dígame, ¿cómo lo va a descongestionar usted? O sea, todo lo que viene en procesos, en todas las industrias, en el gobierno lo pueden, el que llegue con visión, ahorita que están ustedes hablando con tantos políticos, felicitaciones y qué cosa tan berraca.
el que logre adelgazar el gobierno con inteligencia artificial cambia un país. Juan, Cambia un país. cuando usted nos menciona que la economía depende ya de estar tokenizada y blockchain, explíquenos los dos términos y conceptos. Sí, eso nos daría para 3 programas, pero bien rápido. Es que la información pueda tener datos que sirvan para una aplicación bien sencilla, hacer contratos inteligentes. Contratos inteligentes. Es decir, no depende de una base de datos, sino que él mismo en sí, la información en sí, tiene una inteligencia que le permite actuar de alguna forma sola. Eso es tokenizarlo. Eso es darle una seguridad también en un blockchain en donde no es copiable, no se lo pueden hackear. Por ejemplo, los contenidos tokenizables, ustedes que están en el mundo de los contenidos. Mañana hace una inteligencia artificial y copia a Nacho y sale igualito y copia a todo el equipo y empieza a hacer noticias falsas. Pero no porque, entonces el que sabe dice, no, eso no son ellos porque ellos ya están tokenizados, mire, este es el token de ellos para que no se deje decir mentiras. Entonces un validador es seguridad, es inteligencia en la data. Eso es tokenizar un instrumento. Y el pues, es mucho blockchain. más profundo que eso, pues. Es la cadena de bloques. La cadena de bloques es, el Bitcoin, por ejemplo, no es centralizado, es como decir distribuido. Entonces, un blockchain es cadena de bloques. Cuando yo compro un Bitcoin o lo vendo, él se replica en múltiples bloques y de esa manera nadie puede tener el control autónomo del blockchain, sino que eso está distribuido. Es como es una base de datos distribuida de todas las transacciones. Mañana se apaga el internet. Se fue la luz, hubo una tormenta solar y nos quedamos sin luz un mes. La gente que tenga billeteras digitales que no están conectadas a la red, ahí están sus bitcoins protegidos. Y ya después viene la luz, vuelve y se conecta a la cadena de bloques. Es darle seguridad a las criptomonedas en ese caso. En cambio, el dólar... depende, es del Tesoro de los Estados Unidos el que lo emite, el que lo distribuye, los bancos son los que lo único que tienen autorización para guardarlo, esto no. Y entonces, a razón de lo que usted está diciendo, ¿por qué las criptomonedas, en especial el Bitcoin, se pegó esa desplomada tan grande? Teniendo Porque todos esos factores de seguridad y No. todo lo que usted dice. Esa es una hipótesis. La otra es toma utilidades de las grandes ballenas. Gente que Nacho compró a 50 centavos y vendió a $126,000. Toma utilidades. Claro. Pues ahí está, y ahí quedó. Y ahí decían, vea, vendió 50,000 bitcoins. Nadie vende 50,000 bitcoins. Pues eso son cosas loquísimas. Entonces, el tamaño de las órdenes que apareció en los últimos días es pura toma de utilidades. Lo que de la seguridad es, te compro la idea, estoy de acuerdo con vos y lo que está diciendo el mundo, pero todavía no han llegado ahí. Y eso es por los famosos computadores de la computación cuántica. La computación cuántica es muy distinta a la computación tradicional y resuelve problemas que duran miles y millones de años en resolverse en minutos. Entonces dicen que cuando lleguen los quantum computers, como ya lo tiene Google, como lo tiene IBM, como lo tiene varias firmas, Bitcoin pierde su seguridad. Eso es cierto. O sea que Eso es cierto. puede existir desconfianza de algunos de los tenedores de Bitcoin en el mundo. Claro, y le sumo a esa desconfianza algo que dijo un hombre que se llama Peter Thiel, que fue uno de los primeros inversionistas en Facebook y de PayPal, que decía, hombre, Bitcoin sí era una machera por ahí $1,000, 1,200, y cuando era de tecnooptimistas y de toda esta gente de los garajes y los crypto nerds y toda esta gente era muy bacano Bitcoin, pero cuando lo cogió BlackRock, que es la firma administradora de fondos más grande del mundo, y lo cogió el gobierno americano con el Genie Act y Trump, el upside, es decir, la posibilidad de que Bitcoin vaya a $1 millón en el 2030, 35, como dice Cathie Wood y los permabulls de Bitcoin, está limitada. Y el Bitcoin, cuando Peter Thiel, que es como un gran gurú del mundo de la innovación y la tecnología, habla, pues es como un papa de la religión. Y no realmente que esté conectado con eso, pero porque lo dijo hace tiempo, pero sí hay algo de eso. Ya Bitcoin no es
el gran instrumento de los... ¿se acuerdan de esa época del Occupy Wall Street, que había una rebelión contra el sistema, que Bitcoin es la rebelión del sistema? No, Bitcoin ya es el sistema porque BlackRock lo adoptó, tiene un fondo gigantesco que compra y vende Bitcoins para poder sostener ese ETF. Entonces, hay muchas hipótesis, pero al final las cosas caen porque tienen más vendedores y suben porque tienen más compradores. Y porque salen nuevas competencias, José. Sí, Juan Fernando, mire, hace un momento le estaba escuchando una palabra que es clave para todo este tema, es el asunto de la transición. Nosotros nos imaginamos el dólar como esa moneda fuerte, esa moneda internacional, teniendo un efecto de transición, pero ¿hacia qué norte? Porque cuando nos dicen el dólar va a dejar de ser lo más fuerte, uno piensa automáticamente en un ente político. Pero cuando miramos el mundo en el que estamos, la tecnología, los bitcoins y demás, no estamos proyectando una potencia con banderas, estamos proyectando una potencia, digamos, tras bambalinas, no necesariamente una superpotencia como la que hemos tenido en este siglo o el siglo pasado. El dólar sí va a perder su hegemonía, no va a perder su valor como moneda de operaciones, transacciones y comercio en el mundo. Eso no lo veo yo y no lo ve nadie venir, como no pasó con la libra. El Imperio Británico empezó a decaer hace 100 años, ahí está la libra esterlina. Sigue funcionando. El dólar sí va a perder la hegemonía, pero van a entrar, no que pare el dólar, pero sí va a haber, vamos a decir, los orientales van a tener una moneda fuerte, la China va a tener una moneda fuerte que va a participar, el dólar va a perder hegemonía, seguro que sí, y habría una tercera moneda, que es el euro, si Europa resiste. Porque el yuan no crece, porque él ya no se Está masifica. intervenido. ¿Ah? Está intervenido. Si lo ponen a flotar, se vuelve... Es que para que sea reserva mundial, tiene que dejarlo flotar. Ah, ya le Y entiendo. Sí, no es el día que flote, como flota el dólar, que es oferta y demanda, ese día puede ser una moneda reserva, pero mientras... ¿Y de quién Y es esa ellos no lo decisión? van a poner a flotar. La decisión es de los chinos de ponerlo a flotar, Juan. Es de ellos, sí, el partido. ¿Y por qué que usted que no lo hace? ¿A qué le tienen miedo? ¿O de qué se están Pues cuidando? a que flote, ¿Y que se les devuelva? pues posiblemente a que lo empiecen a medir como miden a los gringos. No les gusta que los midan. Ellos son muy herméticos y tienen un control, digamos, uno podría decir que la mitad de las cosas que vas a leer de los chinos tenés que cogerlo con pinzas porque puede que no sean verdad. Ajá. Todavía. Entonces, esa transparencia no va con su filosofía de control total. Fíjate que ellos son lo que son porque tienen un control total. Sí. ¿Van a soltar la moneda a flotar? No lo han hecho y por eso las peleas en la Organización Mundial del Comercio, el dumping con la moneda, el competir con una moneda más controlada, eso no, los gringos no lo hacen, entonces el euro tampoco. Entonces todos dejamos flotar la moneda y ellos no, nos tienen clavados. Ok. Juan, ¿qué tan independiente es la Reserva Federal del gobierno en Estados Unidos? Del gobierno Ni de es turno. reserva, ojo pues, dijo la Reserva Federal, ni es reserva ni es federal, empiece por ahí. Pero sí es un banco de los bancos, es decir, y los dueños de la Reserva Federal, para que se vaya para atrás, son los bancos. El JP Morgan de Nueva York es dueño de la Reserva Federal. ¿Usted sabía eso? Como que Bancolombia fuera dueño del Banco de la República. ¿Sí se sabía esa? ¿Con abejitos sin Entonces, abejita? Bueno, hay un libro muy famoso que se llama La criatura de la isla de Jekyll. Jekyll Island es una isla por allá en Carolina del Norte, donde se juntaron en 1910, 9 por allá, unos banqueros con un senador a organizar el tema del dinero en los Estados Unidos. Era como la tercera o la segunda vez que intentaban centralizar los bancos, porque hasta ese momento todo el mundo emitía billetes. Y eran todos respaldados en oro. Entonces, la fiebre del oro emitía billetes. Entonces, que el de San Francisco, que el de todo el mundo. La Reserva Federal llega para tratar de controlar eso. Mariano. Y es diseñada por privados, no es pública. Es una corporación. Mariana. Juan Fernando, hablando de moneda, ¿qué tan real es hoy esa intención de los BRICS para crear una moneda única y que el mundo se desdolarice, por así decirlo, y haya un intercambio entre esos países de los BRICS?
Total, y ya están negociando en eso. El tema es que no sabemos cuál va a ser. Debería ser la moneda china, que es el más fuerte de todos, pero van por ello. Yo creo que ese es el mundo bipolar en un dólar y la moneda BRIC, o una tercera o tripolar. No sé si el euro va a aguantar. En serio yo, y ese es otro tema que yo no soy especialista en eso, pero que traiga un experto en Europa, porque Europa, si va a estar el euro en 10 años, quién sabe. Esos Pero sí. países que conforman los BRICS, ¿sí tienen condiciones económicas para sostener esa moneda o no? Muy buena pregunta. ¿Qué son condiciones económicas para hacer reserva? Entonces aparecen los chinos controlando la moneda. Entonces ahí se te cayó la ecuación. Juan, volviendo al principio, ¿qué tan cercanos estamos de una recesión económica? Por indicadores técnicos, los mercados están recalentados. Han empezado veo tomas de utilidades fuertes, lo de Bitcoin no está aislado, está muy correlacionado Bitcoin con los mercados, por ejemplo el Nasdaq con el tecnológico, y veo toma de utilidades fuertes. Va a depender de si la Reserva Federal baja tasas y entra a hacer un quantitative, lo que llama un QE. Un QE es no sé si eso en español, suavizar cuantitativamente, eso es imprimir billetes, una forma elegante de decirlo, pero van a entrar a eso y se va a parecer mucho los Estados Unidos y la Reserva Federal a lo que hizo Japón. Siempre Japón está como mostrándonos para dónde vamos, a lo que hizo Japón con el famoso Abenomics, donde hay mucho estímulo, incluso llega el Banco de Japón a intervenir en la bolsa, compran acciones, y eso ya lo empezamos a ver en los Estados Unidos. Fíjense que Trump compró el 10%, pues el gobierno americano, de Intel. Eso nunca se había visto. Entonces, si no hay intervención, que no lo dudo porque Trump es meteloncito en muchas cosas de negocios y de la bolsa y en general de que la economía vaya bien, él no va a dejar que la economía se caiga. Podemos pasar agachados el 2026. El problema grande, nuevamente, es ojo con la deuda de los Estados Unidos, ojo a monitorear los tesoros de los Estados Unidos, porque por ahí hay muchas amenazas. Y todo este panorama del que estamos hablando, ¿en qué afecta a las economías emergentes? ¿En qué afecta a la peruana, colombiana, ecuatoriana, etcétera, en el panorama? Dólar barato, dólar caro. Cuando tenemos un dólar muy caro, pues vienen las ventajas del dólar caro, que son los turistas, les rinde el dólar. Cuando llega el dólar barato, los exportadores sufren, los importadores hacen fiesta. Básicamente es tasa de cambio lo que vamos a sentir. Y si los Estados Unidos entran en recesión, ahí sí la vamos a sentir en América Latina. O sea que completamente. ¿Por qué? Porque las remesas, acuérdense, ¿cuál es el rubro número 1 o 2? En Colombia, en Centroamérica es el primero, en México es el segundo. ¿Cuál es? Remesas. Entonces, si no hay gente, si Estados Unidos se resiente, lo vamos a sentir por el rubro de las remesas. O sea, es como... Independiente del gobierno que llegue en 2026 en Colombia, por ese entorno global, se puede vivir en materia económica un ambiente turbulento o preocupante. Sí, claro. Es que, ¿cuántos proyectos de inversión están parados esperando a ver quién va a ser el presidente de Colombia en el 2026? Muchos. Por lo menos lo que yo he escuchado, no, espérate, no, vamos a ver quién llega. Sí hay. Y lo otro, ¿en qué estado van a dejar las finanzas del Estado? Claro. En eso ustedes son más especialistas, ustedes hablan con gente mucho más informada que yo. Lo que yo veo es un Estado gastoncísimo al final. Entiendo que el crecimiento del PIB tiene que ver con el gasto público, pero gasto público en nómina y en una cantidad de cosas rarísimas. Ojo pues, de qué va a pasar en los próximos años va a depender. Y sin ser yo analista político, yo sé que la confianza del inversionista va a ser una, si el país gira hacia la izquierda, otra, si el país se queda en el centro o gira hacia la derecha.
Déjeme entenderle Sí, algo. claro. Usted nos habla de un panorama bastante claro, nos cuenta muchas cosas. Lo que sí no está claro es, todavía no sabemos cuál puede ser ese detonante. Ese sí no se sabe, puede ser cualquiera. Pero en este momento decir, hombre, que se incrementó la guerra Rusia-Ucrania, no se sabe. Que Venezuela se cayó, no. O sea, todavía no se sabe cuál puede ser ese gran detonante, sino que esto va a ir funcionando como orgánicamente, diría yo. Es que usaste una palabra clave, detonante, hay muchos. Son muchos. Yo hace mucho no veía tantos. Ese es el tema. ¿Cuál es el detonante? Porque tenés un país, con los Estados Unidos, con una deuda gigantesca, pero con una economía emberracada. Con una posibilidad de que no va a tener más empleos porque llega la inteligencia artificial, entonces tiene una amenaza directa. Tenés a los chinos tratando de recuperar esa economía y que se van a invadir a Taiwán y entonces la guerra por los chips. Tenés a Ucrania, tenés a Europa, tenés la migración en Europa con crisis, tenés la migración en América Latina con crisis, tenés a los cruceros al frente del Caribe. No, usted lo que tiene es como para hacer en un día, hacen 7 programas de la cantidad de temas que menos tienen niños enfrente. naciendo en el planeta Tierra, la población envejeciéndose, Europa casi que llena de musulmanes cambiando todo su concepto. Así es. O sea, sí, tiene usted razón, son demasiados detonantes que no van a explotar todos al mismo tiempo, pero empezarán, esperemos que no, porque esto sería una crisis global muy de unos tamaños gigantescos. Policrisis, como dice un candidato por ahí. Una policrisis. Don José, ¿alguna otra Global, pregunta? no solamente la local, sino la global. Hay muchos detonantes, sí. Sí. Pues, hombre, Juan, muchas gracias por habernos acompañado. Vuelve y juega, es la dinámica, como la dinámica de la política, la dinámica económica y es la dinámica también de todo este sector de bolsas, de Bitcoin, del oro, y ha pasado. Que ya se mezcla mucho con la tecnología. Sí, casi es que ahí está la 100%. palabra clave, Juan. La ruptura grande la vamos a tener cuando se masifique la inteligencia artificial, que entre otras todos los candidatos que hemos tenido aquí, ninguno nos ha puesto sobre la mesa, todos son en contra de Petro. Ninguno ha dicho, venga, este país se puede reducir la nómina colocando inteligencia artificial, ¿qué se podría hacer? Y parece ser que ese es como el camino que están tomando todos los países, Juan. Es que póngase a pensar usted. Yo no sé si ustedes han jugado con un modelo de lenguaje y cogen y le tiran un PDF y ese PDF le hace un resumen y le sirve como un asesor. ¿Por qué no pueden hacer eso en los juzgados? Explíqueme. ¿Ah? Además eso es jurisprudencia, entonces coges toda la jurisprudencia de los casos relacionados con lo que estás trabajando y tenés un superjuez al lado. Es hora, eso sería una revolución impresionante. A este país le falta justicia. ¿Por qué Y- la y- inteligencia, Pero me permiten por qué la darles- inteligencia artificial no puede manejar la salud del país, las citas, controlar los productos? O sea, la inteligencia artificial no está inventada. Y lo que usted dice, no es una curvita que va lentamente, no, es así, horizontal, va hacia arriba. Andrea. No, solamente por dar un comentario a propósito de lo que está mencionando Juan. Conozco de primera mano aquí en Colombia, aquí en Medellín, un gran experto en inteligencia artificial que ya desarrolló una inteligencia artificial, juez inteligente, que permite descongestionar los juzgados. En Colombia maravilla. tienen miedo de implementarlo. Por No, pues muchas claro. razones, entre ellos porque de una brincaron los sindicatos a decir es un exterminio laboral. Ya se está implementando en otros países y es de un antioqueño que ya lo está trabajando, que tiene marca internacional y acá no me se da ha pie podido. usted hacerle una pregunta a Juan. Juan, los países que decidan asumir este reto serán los que van a salir adelante y aquellos que se queden con ese pensamiento que nos está dando Andrea se quedarán rezagados y se les volverá complejo su panorama político, económico y social. Por supuesto, es que imagínate que vos todos los procesos políticos, sociales, empresariales los puedes reinventar y hacerlos mejores con inteligencia artificial. Si no lo haces vos, lo hace otro. No es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar el trabajo, no, a vos te va a reemplazar es alguien que usa la inteligencia artificial mejor que vos. Ya. Claro. Entonces hay países que van a tener un buen ecosistema, menos impuestos porque hicieron más eficiente el Estado gracias al uso estratégico de inteligencia artificial, el blockchain, hicieron oiga, la bancarización. Usted que es un genio Ese de las es. inversiones y usted que trabaja todo este asunto, yo me quedo con una pregunta. Si la inteligencia artificial es tan buena,
¿Será que ese va a ser el detonante para que todos consigamos plata? Es decir, yo tengo mi inteligencia aquí artificial y le digo, venga, inviértame en bolsa, hágame esto y póngame a trabajar 100.000 pesitos. Y supuestamente la inteligencia artificial no se equivoca. ¿Será que ese va a ser el detonante para que la gente consiga plata? Ayer le escuchaba una conferencia a Elon Musk, creo que había hablado hace unos 3 días y decía, el trabajo va a ser opcional después del 2035, va a ser opcional y la abundancia va a exigir, todo el mundo va a tener abundancia de recursos. Eso dijo él. Ahora, que lo haga inteligentemente, muchas cosas ya las puede reemplazar la inteligencia artificial, como decirle, y hay un campeonato corriendo ahorita, y como te decía, que los chinos creo que van más adelante en la inteligencia artificial que los gringos. Pusieron 4 inteligencias artificiales a correr, pusieron Qwen, pusieron DeepSeek, 2 chinas y 2 gringas. OpenAI, ChatGPT y Gemini 2.54. Las 2 chinas van ganando el campeonato de trading de algoritmos, de inteligencia artificial. Entonces, la respuesta rápida es sí, sí te va a ayudar a tomar mejores decisiones. La respuesta más lenta es, le vas a hacer caso cuando, sí, porque ella va a entrar en un drawdown, va a perder plata 3, 4, 5 operaciones, ¿le vas a confiar o la vas a pagar? Ahí es donde la algoritmia y los programas de compra y venta de acciones en el mundo ya existen, y sistemas de cómputo que compran desde los 70, desde los 80. Eso ya existe. Ahora, el que más se llenó con eso de hacer trading con algoritmos, los dejó quieticos y los iba afinando. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Va a llegar un día en que se va a enloquecer y entonces va a decir, ay, no apaguen esa vaina, hermano. Que no, es que me sorprende usted con esa historia. Este fin de semana tuve la oportunidad de ver al famoso Mr. Beast. ¿Y qué está haciendo? ¿Ya se lo pilló? Pone a competir un vehículo con inteligencia artificial manejándose autónomamente en una pista y tiene que recorrer tantos kilómetros en tanto tiempo. Y ponen a un ser humano a manejar el mismo vehículo a ver quién gana. Ponen a un atleta a correr 100 metros plano y lo ponen a competir contra un robot de 5 pesos, de 10, de 1.000, de 1.000.000. Ya eso es lo que se viene, el ser humano compitiendo contra la inteligencia artificial o la inteligencia artificial compitiendo contra la misma inteligencia artificial. Nacho, es que eso es tan loco, y José creo que ahorita le mencionó el tema del fútbol. Hay una jugada muy polémica este fin de semana en el partido América Junior, y con inteligencia artificial, unos dicen fue gol, otros dicen no fue gol, y la inteligencia artificial entró a decir, hombre, eso sí fue o no fue gol. Oiga, ya la inteligencia hasta metía en esos temas de fútbol. Ay, don Juan Fernando Villegas, gracias por habernos acompañado. Me dejó contento, pero preocupado. Ya esto no tiene reversa. Y esto es de cada segundo hay un avance. Esto no es cada día, no. Cada segundo hay un avance. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Hay que abrazarlo sin miedo. Hay que abrazar, hay que conversar con la inteligencia artificial, en serio que sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.